Buenos días. El tema que trataremos el día de hoy será la diversidad sociocultural y económica del continente americano. Los integrantes de este grupo son Sara Alarcón, Daniela Burgos y Camila Mariano. Todos los temas a tratar serán los siguientes. Primero estarán las características de la población del continente americano. En segundo lugar estarán las principales regiones culturales del continente. En tercer lugar estará la localización de los países del continente con los principales asentamientos, actividades económicas y recursos naturales, y también el análisis de la configuración de las ciudades en Latinoamérica, como la identificación de las diferentes regiones económicas del continente americano. Respecto a las características de la población americana, podemos ver que es una población bastante variada. En este apartado abordaremos respecto a la densidad de población, que según el INE nos permite saber cuánta población habita en una zona y cuánta está concentrada. Así, por ejemplo, que en el 2015 la ONU mencionó a la Ciudad de México como una de las 5 ciudades más habitadas del mundo. Podemos encontrar también Nueva York o Río de Janeiro. Respecto a la población indígena, según el CEPAL, podemos ver que se encuentran 826 pueblos originarios dentro del continente, con Bolivia, Guatemala y Perú con uno de los países con mayor índice de población indígena. Respecto a la tasa de natalidad, se menciona que existen variables que influyen en esta, como el factor económico, el factor fisiológico, factor psicológico, por nombrar algunos ya. Y respecto al índice de mortalidad, claramente ha ido aumentando respecto a la situación sanitaria que estamos viviendo últimamente, teniendo en cuenta también que Brasil es uno de los países con mayor índice de mortalidad debido al COVID-19, al igual que Estados Unidos. Y respecto a la migración, en América se produce específicamente por 2 factores, que es el factor económico y de seguridad. Un ejemplo de ello sería la población palestina que existe en Chile. Respecto a las regiones culturales del continente americano, podemos ver que existen muchas. Una de ellas, por ejemplo, es que sus habitantes responden a procesos históricos en común, como por ejemplo el proceso de independencia. Otro punto muy importante es la herencia indígena que existe en el continente debido a la gran cantidad de pueblos indígenas que habitaban el territorio y que hoy en día la población se identifica con muchos de ellos. Y es así también como, por ejemplo, Bolivia es uno de los países con un alto índice de población indígena y que reconoce al menos 37 pueblos. Otro punto importante es la religión dentro del continente, ya que por el proceso de evangelización que se llevó desde el arribo de los españoles, ha mantenido una gran influencia en la población, y es como hoy en día podemos encontrar 2 grandes religiones, que es la religión católica y la religión evangélica protestante. El tema lingüístico es otro muy importante. Sin tener en cuenta las lenguas indígenas, podemos encontrar 2 grandes áreas culturales debido a esto, como por ejemplo el área anglosajona, que abarca Estados Unidos y Canadá, y el área latinoamericana, de los hablantes en castellano o español, que va desde México hasta Chile, ¿ya? El último punto que abordamos es la población afrodescendiente, que llegó al continente mediante procesos de esclavización y que, en base a la mixtura entre su cultura y la cultura indígena y europea que se produjo acá en el continente, podemos ver hoy en día la influencia en la danza, en la música y en los instrumentos. La localización de los países del continente americano están dentro de América del Norte, América Central y América del Sur. Bueno, la población es tanto urbana como también rural. Por eso los asentamientos humanos están distribuidos en toda la región americana. También existe un problema de transporte por la concentración urbana, además de una alta concentración en la periferia de la ciudad y explotación de los recursos naturales. Las zonas urbanas concentran un espacio donde la actividad económica es sumamente importante. Las ciudades son el motor de la economía. América Latina y el Caribe tienen un avanzado proceso de urbanización,
donde se resalta, por ejemplo, la oferta de los servicios. El crecimiento de los centros urbanos, por eso mismo, fomenta la productividad. Las grandes explotaciones de minerales operan en áreas distantes de los centros urbanos. En el asentamiento rural, en lo que respecta al asentamiento rural, este se enfrenta a rezagos en sus indicadores de desarrollo. Hay una brecha de desigualdad también dentro de estos lugares que están más lejos de los lugares urbanizados. Los accesos a servicios e infraestructuras básicas son muy limitados para la población, como también la conectividad y la accesibilidad limitada, igual que los accesos a los servicios básicos. Bueno, con respecto a la configuración de regiones y ciudades en Latinoamérica, estas se caracterizan principalmente por la dialéctica lingüística que existe dentro del continente americano, principalmente por la división dialectal en América, que tiene una connotación sumamente importante. En el texto de división dialectal del español en América, según su hablante, respecto al análisis que hace el autor Quesada, se puede observar que los hablantes tienen una percepción diferente respecto a los idiomas, la lengua. Entonces, el español, respecto al español, ellos tenían una percepción diferente. Bueno, también los idiomas simbolizan las identidades. Las personas son clasificadas según su lengua, y esta también se relaciona con la nacionalidad de la persona. La lengua en sí no es solo un medio de comunicación, sino que también tiene un significado social. A partir de esta, el hablante construye de alguna manera su identidad lingüística y también forma parte de una comunidad que tiene una identidad también lingüística donde comparte rasgos y también se diferencia de otros grupos. Y el español predomina principalmente en el continente americano. Regiones económicas de América. Estas se dividen principalmente en dos: en América anglosajona, que abarca la mayor parte de América del Norte, y América Latina y el Caribe. En la primera encontramos que destacan países tales como Estados Unidos y Canadá, con su agricultura de alto rendimiento, una variada producción industrial y un comercio próspero, además de una tecnología avanzada. Estos países en su mayoría son países desarrollados. Por otra parte, y muy contrario a la primera zona, encontramos a América Latina y el Caribe. Estos países se caracterizan por una economía empobrecida a pesar de contar con los recursos naturales y humanos. Son principalmente países en vías de desarrollo. Las causas de esta gran diferencia son, en primer lugar, las diferencias culturales, la inestabilidad política evidenciada en los golpes de Estado y dictadura que ocurrieron en la segunda mitad del siglo anterior, y además la deuda externa que han contraído la mayoría de los países de esta zona, por no decir todos. Finalmente, es importante mencionar que se han creado bloques económicos, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Mercado Común del Sur, la Comunidad Andina de Naciones y el Sistema de Integración Centroamericano.